Estamos de vuelta, amigos, amigas, en nuestro bloque de todos los jueves con Acción Empresas. Vamos a seguir conversando en relación al próximo encuentro que tiene lugar el 15 de octubre, si no me equivoco, o sea, no queda nada. Ese es el 23º, 24º, oye, que cuestan estos números romanos, Encuentro de Desarrollo Sostenible, Piso Común. En esta oportunidad vamos a conversar con una experta en temas de educación y vamos a conectar la educación con la desigualdad. Así que saludamos en esta oportunidad a Militza Saavedra Montero, hay que decir el apellido de la mamá también, directora de 1001 Mentorías, integrante de mesa de asesoría técnica en innovación y tecnología para el Ministerio de Educación. Te vamos a decir de aquí en adelante, Mili. ¿Cómo estás, Mili? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Acción Empresa, por la invitación y la posibilidad de estar aquí hablando sobre educación y sobre el desarrollo sostenible en las empresas. Oye, me gustó cómo partió la Mili, la contrato al tiro de co-conductora porque se nota que tiene radio, o por lo menos una gran comunicadora. Y saludamos también a nuestra co-conductora de este bloque, que la echamos bastante de menos porque anda muy ocupada participando en mil cosas, debe andar en viaje. Nuestra querida Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas. Marcela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Alex, oye, muchas gracias. Saludar también a todos los que nos escuchan y muchas gracias Melitza por hacerte este espacio para conversar de un tema que crucial como es la educación y relacionado además con la sostenibilidad, como decías tú, y todo el aporte que puede hacer desde el mundo empresarial a la educación. Y Así con que bueno, y con la desigualdad, ¿no es cierto? Que es como el tema sí, del próximo es. encuentro. Fíjate que eso iba a agregar. Yo creo que acá las empresas tienen mucho que aportar en disminuir esa brecha y además en coordinación con otros actores, como por ejemplo desde el mundo de la educación, además desde el mundo del Estado, etcétera. Por eso esta conversación es tan importante porque desde el mundo empresarial hay que generar esos lazos y mutuamente para que el impacto sea virtuoso y sea positivo, especialmente en nuestra juventud, que es el trabajo del futuro. Así es. Oye, contarles bien rápido, que se nos va a ir el programa, que la Mili cuenta con una destacada trayectoria profesional en el ámbito de educación e innovación, sólida experiencia en mentoría y transformación educativa. Fue finalista del premio Global Teacher Prize Chile 2020, postulada por Elige Educar, que destacó su labor en el aula para transformar comunidades educativas hacia una educación sostenible desde la innovación y el emprendimiento. Es licenciada en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Concepción, profesora de enseñanza media de la Universidad del Desarrollo, certificada ABP, Administración Basada en Proyectos, me imagino, STEAM, agregada ahí la A de Arts, metodología Maker for el MIT, ya va a ser lo más fácil, en acción climática por el EIT, Climate y 2811. Eso sí que no entendí, tú no me explicáis después, Mili. E innovación sostenible por la Sí. Universidad del Desarrollo. Tiene más cargos que la duquesa de Alba, que nadie conoce a la duquesa de Alba porque se murió hace un par de años. Tengo que renovar eso para las audiencias más jóvenes. Así que eso es por Mili. No, tú me querés aclarar algo probablemente que dije mal. No, solo agregar que también, bueno, soy magíster en negocio, pero lo digo siempre porque creo que define el trabajo que yo he descubierto, el camino que he descubierto para transformar la educación, que es urgente y primordial hacerlo, hacia las competencias para el siglo XXI y lo digo porque efectivamente desde el mundo de los negocios podemos aprender muchísimo, desde las empresas podemos aprender muchísimo sobre innovación y sobre emprendimiento, que son dos de las competencias para el siglo XXI fundamentales que requerimos para pasar de un sistema tradicional obsoleto en educación, ¿cierto?, de reproducción del conocimiento, hacia el desarrollo de ciudadanos y de trabajadores que efectivamente tengan una mirada crítica, tengan una mirada creativa y puedan aportar desde la humanización y la empatía a resolver problemas de su entorno como agentes de cambio, empoderarlos también en ese contexto en sus propias comunidades educativas. Militza, ¿qué cambios específicos crees tú que se necesitan en el sistema educativo chileno
para realmente poder dotar a esa juventud de la educación que se requiere, porque además sabemos que la principal palanca para bajar esa desigualdad es la educación, es poner en las manos de cada persona y empoderarlos para que ellos mismos puedan salir adelante. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son esos cambios que deben Oye, ser Uy, enormes, claro. lo que tú más Marcela, significativamente y ves? agrégale la complejidad de esta brutal transformación digital acelerada. Exactamente. Y la permanente incertidumbre, o sea, en todos los contextos. Entonces, bueno, es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de responderla en simple. Y aquí voy a citar algo súper importante que está ocurriendo en nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero particularmente en nuestro país, que es el plan de reactivación educativa post-pandemia. Sabemos que post-pandemia todas las brechas de desigualdad que se marcaban en el fondo en los resultados de aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes se acrecentaron mucho más. ¿Ya? Y hubo un retroceso en el logro de los aprendizajes fundamentales, inclusive, ni siquiera estoy hablando de competencias para el siglo XXI, de los aprendizajes fundamentales. Y en este plan de reactivación educativa del Ministerio de Educación se pone como centro y énfasis la innovación como una forma de generar transformaciones en las comunidades educativas. Y desde la innovación en el aula, es decir, de nuevas formas de cómo los profesores crean experiencias de aprendizaje, nuevas formas de cómo los estudiantes son protagonistas y van construyendo su propio aprendizaje situado, contextualizado o con sentido a sus propias realidades, es que se apuesta en el fondo por la gestión para el cambio, que yo creo que eso es súper importante, la apertura tanto a nivel de los estudiantes, de lo que pasa en el aula a nivel micro, ¿cierto? Entre la experiencia de aprendizaje que el profesor diseña, ejecuta como mediador, pero que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Por otra parte, la gestión directiva, ¿cierto? Que también tiene que aperturarse al cambio y a la vinculación, eso a nivel meso. Y luego a nivel macro, y yo creo que esto sí que es fundamental, es abrir las puertas de la escuela a su conexión con el entorno, a su vinculación con la comunidad, con el territorio y con los actores multisectoriales. Y para mí, la innovación en este sentido tiene un rol fundamental, pero entendida como un proceso colaborativo y sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, las comunidades educativas y la educación requiere de que haya una transferencia mutua, un aprendizaje mutuo de capacidades y de recursos para que colaborativamente vayamos formando al capital humano y social que hoy día requerimos para la competitividad. Y cuando hablamos, ojo con la competitividad, porque todos pensamos, vamos a tirar a todos a competir en un mercado, siempre se piensa eso, pero cuando nosotros hablamos de competitividad en educación, hablamos de lograr competencias. Y eso significa conocimientos, habilidades y actitudes que te permitan desarrollarte de manera integral en un entorno, en una ciudadanía, en una comunidad y por supuesto en el trabajo. Y allí el rol Fíjate de la que empresa es suena, fundamental. Melissa, suena fácil, no suena una cosa tan compleja así como tú los describes. Es como abrir las puertas, estar conectados, entender que mutuamente podemos compartir esas experiencias, esos conocimientos. Estar abierto Eh, al cambio también, le puso mucho énfasis oye, en... muy importante, exacto, la adaptación, que es algo que también en las empresas tenemos que aprender, cómo nos adaptamos a cambiar permanentemente. Ahí desde las empresas, ¿cuál ves tú entonces el rol de las empresas? Mira, el rol de la empresa yo creo que aquí es fundamental, como, vuelvo a insistir, como un actor multisectorial, o sea, al igual que la institución pública, que las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Que la comunidad externa de los colegios, etcétera. Yo creo que el rol fundamental aquí de la empresa es de primero sensibilizarse y vincularse con las comunidades educativas, sobre todo las de alto rezago o de alta vulnerabilidad, que son las que más requieren, en el fondo, acortar las brechas de desigualdad, porque es donde la desigualdad, en el fondo, se manifiesta en muchos factores y en muchas condiciones socioculturales y económicas, ¿verdad? Y en ese sentido, además de sensibilizarse y de involucrarse en el fondo con las necesidades de la comunidad educativa, de transferir, nuevamente vuelvo a decirlo, ¿cierto? Transferir aprendizajes en torno a innovación, conocimientos, recursos, también aprender mutuamente. O sea, la empresa tiene un conocimiento y una comprensión profunda de lo que el empleo requiere. ¿Ya? Y esa comprensión profunda de la necesidad de una ciudadanía y de trabajadores, también es necesario en el fondo compartirla
y aprender de la misma visión que las escuelas y de las necesidades que las comunidades educativas tienen respecto de la formación, por ejemplo, en competencias para el siglo XXI, en este contexto de transformación digital que hablaba Alex, o de esta incertidumbre permanente que mencionabas tú también, Marcela. Entonces, luego de sensibilizarse, luego de involucrarse, hay un rol fundamental que tiene que ver, ok, ¿qué es lo que hacemos acá? Porque en el fondo hay muchas experiencias que yo podría contar, ¿cierto? Desde una primera sensibilización, un involucramiento que tiene que ver a lo mejor con un soporte o con un apoyo en una acción específica. Por ejemplo, apertura de la empresa a visitas de colegio, que puede ser una instancia muy específica, o puede ser voluntariado, por ejemplo, para hacer mentorías vocacionales a jóvenes, o voluntariado para hacer mentorías a proyectos de innovación y emprendimiento escolar, que eso tiene mucho poder, mucho potencial. Y ya me gustaría ahondar sobre esta experiencia porque me parece muy significativa para efectos de la inserción de los colegios en la generación de conocimiento, de innovación y tecnología, que ese ya es un escalón más allá. Y yo creo que también un rol importante que tiene la empresa una vez que sensibiliza, una vez que se involucra y ya se conoce mutuamente, es cómo podemos generar instancias o promover instancias que nazcan desde la empresa impulsada, ¿cierto? Para poder, en el fondo, desarrollar programas, ya sea a través de concursos de innovación y emprendimiento escolar, a través de formaciones permanentes, progresivas, hacia las competencias para el siglo XXI, desde su propia experiencia, y cómo puede aprender, por ejemplo, desde los mismos colegios, a generar en el fondo, por ejemplo, formación continua o ir impulsando iniciativas de innovación como estos proyectos de innovación y emprendimiento escolar que la empresa puede llevar a un siguiente nivel, ¿verdad? Para que en el fondo puedan probarse, pilotearse, prototiparse y el día de mañana desarrollar en el fondo un producto que con su apoyo también pueda llegar a ser en el fondo una innovación concreta y que sirva a la propia comunidad. Oye, yo tengo una duda anterior incluso al rol y al aporte de las empresas que tiene que ver con la calidad de la educación. ¿Cuáles crees tú que son las principales razones de por qué la educación pública en nuestro país, a diferencia de la educación de colegios privados, es tan distinta medida en términos de aprendizaje, de resultados de los test internacionales, nacionales? Tiene que ver con capital cultural, tiene que ver con capacitación docente, tiene que ver con qué, en tu opinión. Y eso es muy anterior al rol en que puedan colaborar las empresas, pero se conecta. Yo creo que fundamentalmente, a ver, el sistema educativo en general y el sistema educativo chileno está todavía muy por debajo de los estándares que requiere el siglo XXI. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Ahora, ¿por qué yo creo que efectivamente la educación pública específicamente, y de hecho se ha priorizado en el fondo hasta una ley, ¿cierto?, de una nueva forma de educación, de una nueva educación pública para poner énfasis, es que en la educación pública, como tú bien has dicho, se marcan y se acentúan aún más por los contextos de alto rezago y de alta vulnerabilidad, en el fondo las brechas de desigualdad. Y el problema está en que esos accesos a educación se siguen exacerbando. Entonces, tenemos por una parte un capital humano y social muchas veces descendido, ¿verdad? Que está afectado por una serie de factores que agudizan esta situación de vulnerabilidad. Y también tenemos en el fondo un contexto en donde si bien se han insertado muchos recursos, que pueden ser recursos tecnológicos, ciertos recursos de inclusión, se han puesto recursos en la educación pública, no es que no se pongan, se han Uh -huh. puesto. En el fondo, tú te pillas, y esto de manera transversal, pero lamentablemente en educación pública aún sigue siendo más agudo, también por un sistema administrativo en el fondo que se está tratando de cambiar, te encuentras con un sistema de creencias y formas de hacer las cosas en donde la gestión y la apertura al cambio todavía no es algo masivo, ¿ya? Entonces nos encontramos con formas de hacer las cosas muy obsoletas, en donde reproducir conocimiento y hacer las mismas guías o las mismas clases en el fondo con dictado o con ejercicios específicos donde desarrollamos habilidades de orden inferior. ¿A qué me refiero con inferior? Con memorización, comprensión, Pero pero que no llegan tú a crees que en una la conciencia educación mayor. pública y en la privada también sea eso? ¿Hay una brecha, una diferencia importante en eso? Se da en ambos, se da en ambos, se da en el sistema educativo en general, pero en la educación pública y aún más en contextos de rezago y de vulnerabilidad, esa brecha se agudiza. Perfecto. Entonces,
tiene que ver también con una cosa de capacidades, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, hablando de transformación digital, hay muchos recursos disponibles, por ejemplo, para las aulas digitalizadas. Entonces, tenemos en el fondo computadores, tenemos notebooks, tablets, mayor acceso a Internet, por ejemplo, en los mismos colegios, pero las capacidades muchas veces no están instaladas. Entonces, no tenemos docentes, a veces los recursos no se utilizan o no se les enseña ciudadanía digital o formas seguras de ocupar o de desarrollar en el fondo tecnología, que no es lo mismo que usarla. Entonces nos encontramos también, por ejemplo, con la prohibición, la actual ley, ¿cierto?, de prohibición del uso de dispositivos tecnológicos bajo ciertas excepciones, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En mi caso, yo creo que lo mejor es la regulación, no la prohibición, porque volvemos a hablar de educación pública y volvemos a hablar de rezago. Si yo además a alguien que tiene un acceso limitado a tecnología, ¿verdad? Yo además le prohíbo el uso de dispositivos tecnológicos, no solo le estoy disminuyendo la posibilidad que a lo mejor se distraiga, que deje de aprender, que es como el objetivo principal que promueve esta prohibición, sino que además le estoy cortando las posibilidades de desarrollo y de aprendizaje y estoy exacerbando esas brechas que ya existen respecto del acceso solo por condiciones socioeconómicas o socioculturales, ¿se entiende? Me fui a otro tema, pero es para poner en No, el fondo no, en sí contexto. hay varias variables, obviamente unas pesan mucho más que otras, pero hay varias, ¿se entiende? Oye, oye, y una de estas que la abordaban de alguna manera es las tecnologías digitales. Fíjate que se dice que la preocupación hoy día de las empresas, porque esto además hoy día no es tan para futuro, o sea, para futuro mayor todavía, es esa brecha digital que se está produciendo entre los mismos trabajadores y por lo tanto los trabajadores del futuro. Pero, ¿cómo ves tú que eso podemos hacer algo para que estas futuras generaciones sí estén capacitadas en aquellos factores que las empresas necesitan relacionados a las tecnologías, entendiendo que la inteligencia artificial va a dejar algunos trabajos obsoletos y por lo tanto, cuáles son aquellos que de verdad vamos a necesitar? Esa conexión, ¿cómo la ves entre el mundo más de la educación primaria, secundaria, la universitaria, para finalmente llegar a las empresas, que es una preocupación real hoy día de las empresas? Yo creo que es tan importante lo que mencionaba antes Marcela respecto de la colaboración sistémica. Necesitamos encontrarnos, no solo la academia, las universidades, centros de institución técnico profesional, con la empresa, ¿cierto? Que eso muchas veces ya de alguna otra manera se da como para entender, bueno, cómo formamos a los profesionales, a los trabajadores que va a requerir en el fondo el mundo laboral. Pero si ustedes se fijan, los colegios al día de hoy están excluidos de todas las estrategias de desarrollo regionales y nacionales de innovación e inclusive las estrategias de desarrollo en general, ¿ya? Solo participan las instituciones de educación superior. Por lo tanto, cuando yo hablo de la inclusión del sistema escolar en la generación de conocimiento, de tecnología y de innovación, hablo de que efectivamente los colegios tienen que ser parte de este diálogo. Porque en el fondo, ¿cómo vamos a excluir a la formación inicial de niñas, niños y jóvenes pensando que son competencias que se desarrollan a largo plazo? Entonces, lo primero, yo creo que lo fundamental, Marcela, vuelvo a insistir, la necesidad de relacionarse. Es decir, empezar a sensibilizarse, a involucrarse con necesidades de comunidades educativas, ojalá, y sobre todo de alto rezago, que son quienes más necesitan, porque es donde más vemos la desigualdad. Por otra parte, dialogar y vincularse respecto de esas necesidades y brindar ojalá los apoyos, pero mutuos, porque a veces se entiende que esto es como algo asistencialista, es como que yo te voy a hacer una donación o voy a contratar en el fondo un producto o un servicio educativo de capacitación o de donación de dispositivos tecnológicos, por ejemplo, que muchas veces son importantes y son necesarios, ¿verdad? Sobre todo cuando los recursos son escasos en las comunidades educativas. Pero en realidad yo creo que aquí el principal desafío que se ha estado dando desde hace 5 años más o menos, veo yo en Chile que han habido hitos de colaboración en el fondo entre empresa, academia y también colegios, vuelvo a recordar a través de concursos escolares, a través de instancias de formación, ¿verdad? O premios de reconocimiento como los que hace Elige Educar, cierta institución a la cual también represento como finalista del Global Teacher Prize, a través de este premio que reconoce la labor docente, o a través de otro premio como Elige Innovar, que destaca en el fondo experiencias de innovación educativa. Y es efectivamente que esos hitos de colaboración se puedan sostener en el tiempo. ¿Y cómo Entonces, ves para que que se haya puede un hacer eso? aprendizaje mutuo. Perdona,
¿Qué tipo de organización? Porque hay consejos que tienen un tiempo limitado, hay programas que se establecen, bueno, hay eventos como el nuestro de desarrollo sostenible donde convocamos a todos para levantar la temática, para que se conozcan, etcétera. Pero ¿cómo ves? Es un espacio de colaboración más permanente en el tiempo. ¿Dónde debería generarse? ¿Quién debería liderarlo? Y donde se escuchen las necesidades de distintos grupos, ya sea territoriales o a nivel primario o secundario, como dices tú, Militza. Mira, yo ¿Quién conozco, podría cumplir ese rol? Yo creo que la Marcela debería tomar esa pega. por ejemplo, Hoy por dan ejemplo, ganas. esto podría ser parte de Acción Empresa. Bueno, en mi experiencia, yo tengo un poco de experiencia de todo. Experiencia de colaboración entre colegio específico con empresas. Y es decir, tocando la puerta, así como, hola, estamos haciendo esto, queremos invitarte a conocer, entrar al aula, a ver lo que estamos haciendo, los proyectos de innovación escolar, emprendimiento, invitarte a los eventos que estamos haciendo. Eso es como experiencia colegio-empresa. Match. Pero para eso es súper importante tener voluntariedad, compromiso, no solo institucional, sino que de las personas, tanto de la empresa como de la comunidad educativa, de los actores educativos y estudiantes que quieren efectivamente generar un aprendizaje mutuo y una colaboración. También hay otras experiencias, tengo experiencia en, por ejemplo, mesas colaborativas. Nosotros dentro del BioBio, por ejemplo, armamos una mesa colaborativa para la innovación y el emprendimiento escolar, en donde se levantaron en el fondo desafíos territoriales, se priorizaron competencias de aprendizaje territoriales que después fueron abordadas por una red de colegios de innovación. Y los estudiantes generaron más de 110 proyectos escolares que respondían a 12 desafíos Pero priorizados y 7 cuando tú proyectos dices innovadores. nosotros, ¿quién? ¿Nosotros elige educar o quién? ¿Quién es No, nosotros? o sea, desde siendo como un agente de cambio, profesor agente de cambio, ¿cierto? Militza Saavedra, esta experiencia la desarrollé con un equipo en conjunto, en un programa financiado por el gobierno regional y colaborando en el fondo con Perfecto. Fundación Educación 2020. Y es esta experiencia, junto a las otras experiencias destacadas en el fondo, las que ahora estamos y estoy impulsando con Mil y un Mentorías, que en el fondo es la institución que hoy día dirijo, porque en el fondo como que la vida te va llevando a veces a ir sistematizando experiencias para poder ir ampliando el alcance. Entonces, hay experiencias de aula, de colaboración específica para proyectos de innovación y emprendimiento escolar. Hay otras instancias que son mesas colaborativas que requieren de mucho compromiso. A veces los recursos son en horas, no necesariamente en aportes pecuniarios, muchas veces son valorizados en el fondo, y a veces son apoyos en mentorías de proyectos. A veces los jóvenes lo que requieren en el fondo es conocer la visión, qué es lo que está pasando en el contexto, cómo es la visión, cómo cambia la visión desde la innovación al emprendimiento. A veces lo que requieren son aspectos técnicos en electricidad, en negocios, en marketing o en una visión distinta de hacer las cosas de manera sostenible. O en tecnología, por ejemplo, en informática. Todo va a depender de los proyectos en realidad. Chiqui, Pero no, chiquilla, le iba a decir que nos queda 2 minutos y medio. Yo no puedo dejar de preguntarte algo, Militza, que no sé si tiene que ver tanto con esta conversación, pero sí, porque la habilidad de competencias más críticas para los profesionales del futuro, están las duras, están las blandas, pero en las blandas siempre se habla de creatividad, empatía, pensamiento crítico, las que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero yo echo de menos el trabajo en la inteligencia intrapersonal, procesar, regular emociones. Está bien, está la empatía por ahí, pero ese conocerse a uno mismo para poder tener una buena inteligencia interpersonal y que te vaya bien en la vida en general, no solo en lo profesional. ¿No falta un poquito eso o es una impresión equivocada? No sé. sí, sí, y de hecho, bueno, el trabajo, mi experiencia en el fondo son metodologías de innovación activa, ¿cierto? En donde muchas de ellas están basadas fundamentalmente en la construcción o elaboración de proyectos para resolver una problemática de un contexto específico. Y eso supone un desafío tremendo que tiene que ver con identidad, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con trabajo en equipo, tiene que ver con la empatía, pero la empatía efectivamente desde el autoconocimiento. Y aquí, que mira, qué bueno que pones este tema porque quizás como para graficar. Yo recuerdo muy claramente en la experiencia destacada por el Global Teacher Prize en el Colegio Villa Nonguien, un contexto de alta vulnerabilidad. eh, Íbamos a concursos nacionales. Y un trabajo muy importante que tuvimos que hacer fue el trabajo de la comunicacional. Y los proyectos eran tremendos. Pero tú ponías a un colegio de alta vulnerabilidad con un colegio particular pagado y muchas veces solo por una cosa de confianza, de autoestima, de autoimagen y de habilidades comunicacionales, arrasaban.
No, y el trabajo en Se equipo puede comprar esa requiere, idea. el trabajo en equipo requiere regular emociones para que la cosa funcione. Claro, pero también en el fondo habilidades comunicacionales que tienen que ver con la Comunicar. autoestima, con autoimagen. Entonces tuvimos que ir Exacto. atrás, como tú bien dices, o sea, ok, la empatía es súper necesaria porque los empodera. En el fondo te dice, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Yo tengo la capacidad de empatizar con mi entorno, con mi propia realidad, y desde aquí yo me empodero como un agente de cambio porque no hay respuestas ni buenas ni malas, sino que yo puedo efectivamente generar una solución distinta y a la vez generar aprendizaje con sentido para mí mismo y para mi entorno. Entonces, como tú bien dices, las habilidades interpersonales son súper importantes y mal llamadas, como decimos, habilidades blandas, porque son trascendentales para trabajar las creencias, para trabajar la autoconfianza, la autoimagen y, por supuesto, las expectativas y las metas a futuro, que de mucho de eso dependen en el fondo el romper las desigualdades. O sea, si hablamos como que la educación es fundamental para poder en el fondo romper esta desigualdad, nuestro trabajo en las creencias, lo que creemos posible para nosotros mismos y para nuestro entorno, parte y radica de estas competencias que tú mencionas, Alex. Oye, Fíjate que aquí excelente. solo, déjame agregar una Muy cosita rápido, muy Marcelita. rápida, porque eso mismo tiene que pasar en la empresa, que las personas sientan que tienen poder para cambiar las cosas, independiente del lugar en el que estén en la empresa. Y esa conexión con el propósito de la empresa, con la capacidad transformadora, es lo que hace esta conexión que tú decías. Nos ha dado Ex- muchas ideas. Excelente, Fantástico. fuiste súper sintética, me encantó. Agradecerle a Militza Saavedra, quien va a ser una de las invitadas al 24º Encuentro de Desarrollo Sostenible de Acción en Empresas Piso Común. Así que muchas gracias, Militza, directora de 1001 mentorías e integrante de varias mesas aquí de asesoría al Ministerio de Educación. Y también agradecerle a Marcela Bravo, nuestra co-conductora de este bloque, gerenta general de Acción Empresa. Cuídense mucho, nos vemos en el encuentro, ya no queda nada. ¿Ah? Próximo martes. Así Así es, que, A las Alto 8:30 San horas. Francisco. ahí nos Muchas gracias, veremos. Militza. Cuídense, Muchas gracias, gracias. Muchas Alex. gracias. Chao, Nosotros nos chao. despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Arriagada. Cuídense mucho.